Esto es un guardrail, guardarrail, decile como quieras. Si perdés el control, este pedazo de metal tiene el objetivo de que no te salgas del camino, no te caigas del barranco, no choques contra una piedra. Pero si están mal construidos, mal hechos, pueden llegar a matar más gente de la que salva. Si este pobre Fiat Palio impactara contra ese guardrail así de trompa como está, yo terminaría convertido en una brocheta humana. El guardrail entra en tu auto como un cuchillo y terminás convertido en una brocheta ensangrentada. Sí, tan gráfico como lo escuchaste. Dejemos de filmar en Bariloche y vamos a Buenos Aires, que es un frío terrible y llueve. Este guardrail y la mayor parte de los guardrails de Argentina están pésimamente hechos. O siendo un poquito más benévolos, estos guardrails fueron hechos con estándares de la década de 1950 y fueron prohibidos hace 35 años en Europa y Estados Unidos por ser muy inseguros. ¿Por qué en Argentina tenemos guardrails asesinos? ¿Cómo los hacen en Europa y Estados Unidos? ¿Y por qué los gobiernos y las automotrices eligen echarle la culpa de su propia desidia a los muertos? Ahora profundizo. Esta es la punta del guardrail, se llama también la terminal y es el centro del problema. En Argentina se sigue usando este extremo que se llama cola de pez o fishtail, que tiene esta forma como una cola de pez. La cola de pez es una de las formas más simples de terminar un guardrail y su función, o lo que buscan originalmente, es que un auto que los choque se desvíe de vuelta hacia la ruta y no salga fuera del camino. Y cumplen esa función, pero solamente si lo chocan a velocidades muy bajas y de formas muy específicas. Pero a velocidades mayores de 60 km por hora o en impactos laterales, si yo por ejemplo perdiera el control del auto, esto es un cuchillo. De nuevo, esta forma de guardrail está prohibida en Estados Unidos y Europa desde la década del 90. Siendo técnicos, estas terminaciones están permitidas en Estados Unidos y Europa, pero solo para vías de extremadamente baja velocidad o en las puntas inversas a la dirección del tránsito en una calle de una sola mano, porque lógicamente nadie va a venir en contramano a insertarse contra el guardrail. Y casos de gente que sufrió directamente por estas terminaciones de guardrail en Argentina sobran. Las vueltas de la vida que nuestro propio ministro de Transporte se murió hace unos años por impactar lateralmente contra una de estas terminaciones de guardrail. El ministro Mario Meoni perdió el control en una ruta mojada, se fue de costado y se ensartó contra el principio del guardrail en un Ford Mondeo. La fuerza que ejerce la terminación obsoleta de un guardrail en tan poca superficie hace que haya hasta fotos de accidentes en donde entra por el frente del auto y termina saliendo por la parte de atrás. Y no hace falta ir tan rápido para que pase eso. Y eso que acá estamos hablando de gente que se mueve en autos. Imagínense lo que le puede hacer a una persona que va en moto. Algunos se acordarán que en plena pandemia contra este mismo guardrail se murieron dos chicos jóvenes. Que en paz descansen porque fueron dos muertes totalmente innecesarias. Venían en un Audi A4, perdieron el control en la curva que está ahí atrás y en lugar de ser detenidos por este pedazo de infraestructura que está hecho para justamente salvarles la vida, los asesinó. Si este guardrail no hubiera existido, si no hubiera habido nada en este lugar, los chicos hoy estarían vivos. ¿Y saben qué es lo más triste? Después del accidente lo reconstruyeron exactamente igual. Me van a decir, y con razón, que tanto Meoni como los chicos del Audi A4 venían con exceso de velocidad. Pero son dos casos en donde si el guardrail simplemente no hubiera estado ahí o hubiera tenido una terminal como la gente, hubieran sido accidentes casi menores y hoy seguirían vivos. Hay guardrails que matan más gente de la que salvan. Es un gran momento para que te suscribas al canal si te viene pareciendo interesante el video. Tener más suscriptores hace que YouTube lo recomiende más seguido. Muchas gracias. En Estados Unidos, en cambio, se usan barreras deformables que buscan absorber el impacto y que el auto se quede quieto ahí. Se calza esta barrera ancha sobre este riel y entonces lo que termina pasando si vos chocas contra la punta es que esto se desplaza hacia adelante y el mismo guardrail termina actuando como una barrera deformable y comprimiéndose como una latita de Coca-Cola. Al ser esto así de ancho, no se mete como un cuchillo adentro de tu auto. En Europa tienen una discusión con Estados Unidos porque argumentan que la mejor forma de terminar un guardrail es clavarlo en el piso. Como solución funcionan porque eliminan completamente el riesgo de ensartarte. Un guardrail que si tenés un poquito de mala suerte te mata, no es un buen guardrail. Está bien, ensartarte con un guardrail es peligroso,
pero los estadounidenses argumentan que si vos te montás sobre el guardrail, aumenta el riesgo de que vuelques o choques de una forma totalmente descontrolada contra lo que sea que haya del otro lado de esa barrera de protección. Ojo, los europeos tampoco son tontos y en algunos guardrails, si determinan que el peligro de volar es mucho más grande que el de simplemente chocar, sí te ponen unas terminales que son mucho más parecidas a las estadounidenses. Creo que de verdad nunca le metí tanto laburo a un video. Me alquilé un auto solo para venir hasta este guardrail a las afueras de Nueva York. Capitán Clavero, ¿cómo llegaste hasta acá? Lucas, no es más fácil decirle a la gente que maneje bien y listo. La concientización y la habilidad al manejar son importantísimas, pero lamentablemente no evitan la mayoría de los accidentes. Es decir, la mayor parte de los accidentes no ocurren porque alguien venía a 200 km/h manejando un M5 o porque venía totalmente borracho. Esos son quizás los accidentes más mediáticos, pero el accidente típico que lleva a que solo en Argentina tengamos 4.000 muertos al año en accidentes viales es mucho más tonto. Son causados por gente que viene manejando y en un milisegundo se distrajo, mordió una banquina desnivelada y se mató. O por gente que de repente venía manejando, se le cruzó un jabalí y se mató. O simplemente por alguien que manejó bien 1.000.000 de kilómetros en su vida y en un lugar señalizado, permitido, simplemente calculó mal las distancias con el auto que venía de frente y se mató. Esos accidentes son extremadamente difíciles de mitigar simplemente con educación vial. Porque esos accidentes no ocurren por falta de conocimiento o de experiencia de la persona. Ocurren porque los humanos somos humanos. Y así como yo, a veces me puedo olvidar el nombre de mi vecino que conozco hace 20 años, o me puedo llevar puesta a la puerta de mi casa porque calculé mal, ocurre también a veces eso cuando estás manejando jaulas de metal de 2.000 kilos. Y lo que es importante es que cuando esos pequeños lapsus inevitablemente ocurra, tengamos rutas suficientemente buenas y autos suficientemente seguros para que las consecuencias no sean la pena de muerte de nadie. La educación vial sí es clave para mitigar esos accidentes que son un poquito más conscientes, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad, o no manejar a 250 km/h, o no manejar en pedo. Para esas cosas sí es clave la educación vial y para esos casos mitiga casi al 100% los accidentes de ese tipo. Pero ese tipo de accidentes representa solo un muy pequeño porcentaje del total. Y aunque todos tuviéramos 10 años de experiencia al manejo y exámenes mensuales, la tasa total de accidentes seguiría siendo más o menos la misma, porque la mayor parte de los accidentes ocurre porque una persona simplemente no vio al otro auto. Y acá me pongo un poquito más conspiranoico, pero de verdad es así. Y es que el pedido de que toda la seguridad vial sea 100% educación vial es la forma que tuvieron los fabricantes de autos y los gobiernos de lavarse las manos. Es la forma de lograr que nada cambie, pero que al mismo tiempo nadie les eche la culpa. Claro, porque el gobierno te dice, no, mis rutas están perfectamente construidas. Lo que pasa es que la gente no sabe manejar. Y después vos vas y le decís al fabricante de un auto, che, tu auto es un ataúd con ruedas. Y ese fabricante te contesta, no, mis autos son perfectamente seguros. Lo que pasa es que la gente no sabe manejar. Y así se lavan las manos. Ocurre que culpar a los muertos es extremadamente fácil. Total, no se pueden defender. Es la forma más sencilla de echarle la culpa a alguien y que nada cambie. Pero de nuevo, la única forma de bajar la tasa de fatalidades de forma significativa es con autos y rutas seguras. Así es, en cualquier lugar medianamente serio hace años. Un rubro que lo entendió perfecto hace 50 años es la aviación. Hasta la década del 60 los pilotos cada vez que veían un accidente decían, nada, no saben volar los otros, por eso tienen accidentes. Si no saben meterse en nubes, que ni se metan. Lo que se dieron cuenta es que si bien mejorar ciertas conductas ayudaba un montón, como se vio en el accidente de Lapa, al final del día lo que hacía falta era mejorar aeropuertos y aviones. Para salvar vidas inventaron los indicadores visuales de aproximación, el ILS, el TICAS y 1000 cosas más. Hoy las muertes en aviación comercial son prácticamente cero y el mayor causante de muertes en los últimos 15 años ha sido el suicidio de uno de los pilotos. De nuevo, el factor humano.
De nuevo te agradezco un montón que te suscribas al canal. Es gratis y ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendando mis videos. Cuestión que en Argentina podemos aprender de Europa, de Estados Unidos o de donde sea. Pero la infraestructura vial no es solo hacer autopistas gigantescas. Arranca con cosas tan simples y comparativamente baratas como simplemente hacer puntas de guardrail que no maten a la gente. Recién hace más o menos 10 años se pusieron de acuerdo en Argentina con los estándares de los guardrails y se determinó que en algunas rutas se van a enterrar las puntas. Lamentablemente, esos estándares son solo para rutas nacionales. Las rutas provinciales o calles municipales todavía hoy, en 2025, pueden seguir haciendo lo que quieran. Y tampoco es que se van a cambiar los guardrails de todas las rutas nacionales. Solamente se va a hacer de forma muy progresiva a medida que se vayan deteriorando. Ese deterioro en algunas rutas puede tardar 50 años. O sea, por 50 años vamos a seguir teniendo las puntas que tenemos ahora. La idea de este video entonces es que le prestemos un poquito más de atención a esas cosas que hacen a la seguridad vial a las que normalmente no les prestamos atención. Espero este video te haya gustado y si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.